queremos centrarnos más, per un lado, en el estado de la cuestión, las características y la situación actual de las investigaciones que se vienen haciendo en Lyon o que no se vienen haciendo, ¿no? Como veremos más adelante. Y un segundo punto en el que trataremos la posibilidad de perspectivas futuras de líneas y proyectos de investigación. Es decir, quisiera ver lo más importante de esta argumentación que voy a daros a lo largo de estos 30-35 minutos, y ver cómo en Lyon falta esa investigación lingüística, esa investigación asentada en proyectos estables a lo largo del tiempo, y que, sin embargo, hay mucho campo, mucho para por hacer. Aunque se piense lo contrario, que ya queda todo investigado, como veremos, hay falta mucho todavía por investigar, y sobremanera de una estructura estable y permanente. Si pasamos a hablar del estado de la cuestión, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es la delimitación geográfica. La Universidad de Lyon tiene adscrito territorialmente a la provincia de Lyon. Esto ya de mano plantearnos un problema fácilmente a resolver, tiene igual bona, pero ya supondría la coordinación con otra universidad que es de Salamanca. Es decir, les fales asturiano-lioneses de Zamora, los que podemos atopar en Aliste, Senabria o la Carballeda, pertenecen a la Universidad de Salamanca y, por lo tanto, las investigaciones que se fan en ese territorio van a ir fechas en la Universidad de Salamanca, con lo que muchas veces no hay comunicación, la comunicación ya muy débil, aunque nada más haya 200 kilómetros de distancia. Pero hay veces que parece que estamos ante dos mundos o dos planetas distintos. Como os decía, lo primero, no hay grupos de investigación establecidos sobre lengua o literatura en la Universidad de Lyon. Es decir, como veremos, hay proyectos de investigación que se vienen realizando siempre y cuando sean dotados de la atribución económica o del dinero necesario para llevarlo a cabo, y suelen tener una duración muy concreta en el tiempo. Es decir, no se estableció hasta la fecha ningún grupo de investigación que tenga los temas de lengua y literatura del asturiano en Lyon de forma estable. Esto, a la hora de trabajar, pues, supone un problema, y muchas veces puede ser un obstáculo a la hora de plantear posibles proyectos al no atopar ese marco estable donde vivir y con quién contratar. Y como os decía, no hay actualmente esos proyectos de investigación consolidados. Haylos a nivel individual, pero no existen como grupo. Los trabajos existentes, como vemos, responden a dos menes de actuación. Por un lado, la tradicional sobre tesis y tesines que en el caso de Lyonés van a centrarse en las fales locales. Esas fales locales que también estudiáis dicen que están, y que, como veremos, pues, no viven de esta manera por los problemas y actitudes que se planteen a la hora de enfrentarse a esos estudios. Y después tenemos el labor individual de los profesores del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, en el cual hay un labor meritorio, pero que, como decía, no está encardinado en ese grupo de investigación que para mi idea ya es más que necesario.